Periodismo con sentido crítico. En Presencia Universitaria, la investigación. A pesar de que el gobierno del estado presume de tener los primeros lugares en cuanto a la generación de empleos, con 700.522 empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social hasta septiembre de este año, así como uno de los mejores salarios promedios en el país, con 581.25 pesos promedio por día, de acuerdo al último reporte del instituto, un 10% más alto que el promedio nacional. La inflación y el alto costo de vida en Querétaro hace a la entidad altamente desigual. Si analizamos más a profundidad el salario, podemos determinar que de los 701.522 empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 599 personas perciben un salario mínimo, es decir, 6.223.2 pesos mensuales, mientras que 414.443 perciben dos salarios mínimos mensuales, es decir, 12.446.4 pesos al mes. Esto significaría el 59% de los trabajadores del estado, es decir, la gran mayoría no percibe los 17.437 pesos que significaría el salario promedio reportado. A esto se le debe de añadir que se tiene un alto costo de vida, incluso igual a los estados como Nuevo León, que está por encima de Querétaro en cuanto al salario promedio. Enrique Cato Vidal, profesor de Economía de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAC, consideró que estos factores son los que hacen que sea difícil costearse la vida en la entidad, particularmente en la zona metropolitana, ya que hay rentas de viviendas que cuestan alrededor de 3 salarios mínimos al mes, más de 18,000 pesos, lo que no dejaría dinero para poder costear otras necesidades básicas. Depende de donde vivas. Pero digamos, 3 salarios mínimos te los puedes gastar en un alquiler de una vivienda y ya. O sea, puedes rentar un departamento, una casa y no queda absolutamente nada, ni para comer, ni para vestir, ni para transportar, ni absolutamente nada. Entonces, digamos, con 3 salarios mínimos las personas van viviendo cada vez más en las zonas más alejadas de la ciudad, con tiempos de recorrido a sus actividades principales mucho más prolongados. Entonces la estrategia es que 2 personas trabajen, ya sean pareja o roomies, o la otra parte de la estrategia es, digamos, compartir vivienda con alguien más, no solamente compartir ingresos. Es decir, la mayoría de la población en Querétaro gana salarios por debajo de 3 salarios mínimos, lo que equivale a aproximadamente menos de 19,000 pesos mensuales por trabajador. Esta situación afecta a más del 70% de la fuerza laboral en la ciudad, lo que significa que la mayoría de las personas luchan por cubrir sus necesidades básicas. Respecto a la inflación, aunque se señala que Querétaro ha seguido una tendencia similar a la del país en general, luego del 2021 y 2022 que reportaban altos índices de inflación, durante el mes de septiembre, el estado se ubicó en la región centro-norte del país, el cual reportó la mayor inflación a nivel nacional, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, con un 5.13%, lo que ha hecho que la presión en los trabajadores aumente, a pesar de que el incremento del salario mínimo ha ayudado a contrarrestar la inflación. Cato Vidal consideró que este ha sido uno de los aspectos más positivos que ha impactado a todo el país y a Querétaro para que los empleados, sobre todo los de más bajos ingresos, a mitigar la inflación. Sí, los salarios mínimos vienen aumentando mucho desde el 2015 y todo el sexenio actual tiene aumentos más o menos promedian 20%. Entonces son tan fuertes que al final terminan repercutiendo y ayudan a mejorar la recuperación salarial. Si los salarios mínimos aumentan 20%, los salarios en el sector privado no, pero son mucho más altos que la inflación. Este incremento en el salario mínimo también ha impactado en la disminución de la pobreza, consideró el economista, algo que se reflejó en la entidad y en todo el país. Sin embargo, a pesar de estos datos favorables, no se puede negar que la entidad es altamente desigual, no solo por los salarios, ya que la gran mayoría no percibe salarios suficientes para cubrir todas sus necesidades, sino también por los diversos trabajos que se ofertan y también por la informalidad. Lo más común es observar a las personas que tienen pequeños negocios, ¿no? Negocios donde trabajen 15, 20, 30 personas, pero también puedes encontrar un parque industrial que, digamos, le da trabajo a 10,000 personas. Entonces la productividad es muy distinta. Entonces, si yo estoy en un sector comercio o si, digamos, tengo un pequeño negocio de servicios, mis ingresos van a ser bien pequeños, pero si estoy en una industria exportadora, dentro de parte de un corporativo internacional, los volúmenes de venta
son muy grandes. Entonces los trabajadores van a tener ingresos diferentes y también responsabilidades muy distintas. Esto, señala el especialista, hace que las personas vivan en las periferias, opten por compartir gastos y tengan casi cero acceso a adquirir una vivienda en el estado, por lo que sobre todo las nuevas generaciones podrían vivir todo el tiempo rentando una casa. Por otro lado, los altos costos de la vivienda, que además carece de vivienda económica, en el estado se deben a diversos factores como el crecimiento de la ciudad y la competencia por el suelo industrial, lo que afecta a la población, especialmente a aquellos que buscan viviendas accesibles. Tiene que ver con el tamaño del crecimiento que nosotros tenemos. El encarecimiento normalmente tendría que ser interno, pero nosotros tenemos una situación en donde llega mucho dinero. No solamente personas, no es el tema de las personas que llegan a la ciudad, es el tema de cuántas personas fuera que viven en Guanajuato, en el Estado de México, empiezan a comprar viviendas aquí. Esta es una parte de la historia. Y entonces las personas que viven aquí, que quieren comprar, tienen un casero que no forma parte de esta economía. Entonces, esa es una parte de la explicación sobre las ciudades. Y además tenemos este tema del suelo industrial, donde las viviendas compiten con el terreno para los negocios. Entonces, tenemos esta cuestión que hace que se compite y que finalmente tengamos un encarecimiento de la ciudad. Esto se agudiza porque además el Estado no busca políticas públicas para mitigar este crecimiento, ofreciendo, por ejemplo, facilidades para construir vivienda en terrenos, que sería la opción más viable. Sin embargo, no provee ningún tipo de políticas públicas en este sentido y, por el contrario, multa a quien decide construir. Añadió que otro factor importante es la informalidad y no desde el punto de vista tecnócrata respecto a que no colaboran con la economía formal, ya que la gran mayoría optan por esta alternativa porque no se les da opciones dentro del mercado, sino porque no se tienen los datos certeros sobre el número de personas que se encuentran en este sector, cuánto ganan, sus condiciones de trabajo y tampoco su estilo de vida, un indicador silencioso que además puede impactar en el número de personas que viven en situación de calle en Querétaro. Y esto tiene un indicador silencioso, un poco como señala Lincoln respecto a la informalidad. El indicador silencioso es que no sabemos cuántas personas no están pudiendo conseguir un lugar donde vivir, no están pudiendo comprar su primera vivienda, o que están dedicando la mitad de su ingreso para pagar donde vivir y la otra mitad para el resto de sus actividades y de sus necesidades. Es un indicador silencioso y quizás si nos ponemos un poco más dramáticos hacia el futuro vamos a empezar a ver más gente en la calle. Ya la hay, ¿no? Vemos mucha gente viviendo en la calle y entre más cara sea la ciudad vamos a empezar a copiar los malos ejemplos del resto del mundo, donde vas a ver ya cuadras y colonias enteras de gente viviendo en la ciudad. Este es un riesgo que tenemos y que, digamos, aprovechando tu pregunta, podríamos empezar a prever o tratar de prevenir. Indicó que además las proyecciones a futuro no son positivas, ya que Querétaro no ha dejado de crecer y no se prevé que deje de hacerlo a corto o mediano plazo, por lo que será cada vez más difícil el seguir el paso del encarecimiento del costo de vida, ya que además al ingresar más personas y más dinero, el mercado se va ajustando a cierto perfil de cliente con mayor poder adquisitivo, a pesar de que la gran mayoría de la población no pueda pagarlo, pero sí cierto sector al que la mayoría de las empresas quiere llegar. Entonces tenemos esta cuestión que hace que se compite y que finalmente tengamos un encarecimiento de la ciudad. Si tú eres un negocio y tienes un perfil de clientes, pensemos que eres un restaurante y tienes un perfil de clientes caro, te gustaría venderle a las personas más pobres de la ciudad y tener poco dinero y ser casi una beneficencia. Entonces, cuando tienes un perfil de clientes, también se empieza a sesgar y se empiezan a cerrar espacios para, digamos, consumo medio, consumo popular. Entonces, esto hace que haya una carrera y un desplazamiento y finalmente se vaya marginando hacia ciertas periferias de la ciudad. El experto consideró que es primordial que se creen políticas públicas y estrategias para abordar estos problemas y mejorar la calidad de vida de la población, dejando solo de considerar mediciones macro de la economía como el Producto Interno Bruto o la generación de empleos, sino también a quienes se está excluyendo y cómo se le podría incluir en la dinámica económica. Para Presencia Universitaria, Giovanna Espinosa.